Damos gracias al Señor por este día, por la oportunidad que nos da el día de hoy de poder escuchar y compartir su palabra. Palabra de Dios que a nosotros nos ayuda a mantenernos firmes y fijos en la roca que es Cristo. Y esta palabra es Cristo mismo, porque así lo dice Juan. En el libro de Juan está escrito: y el Verbo se hizo carne. Esta es la palabra que a nosotros nos va a ayudar a estar con Cristo Jesús por la eternidad. Su palabra lo dice en Oseas 4: mi pueblo perece por falta de conocimientos. Es lo que pasa en la iglesia. Cuando la iglesia está por falta de conocimiento, la iglesia también perece, la iglesia cae, la iglesia se pierde. Porque esta es la única palabra que mantiene a un ser humano en paz y a salvo. El que huye de esta palabra, el que no escucha estas palabras, el que da por poco esta palabra, dele por hecho de que usted está perdido y seguirá perdido mientras esta palabra usted no la tome como su refugio y su fuerza y su protección. La palabra del Señor nos enseña que el enemigo anda siempre rondando, anda siempre buscando a quien devorar. Siempre está buscando a quien hacer caer. Y estamos hablando principalmente para los cristianos, que el enemigo sabe que somos enemigos de él en potencia. Cuando alguien recibe a Cristo, pues el diablo pues nos tiene como sus adversarios. Aleluya. Los peores adversarios. Y no porque nosotros somos los mejores, es porque ya tenemos el Espíritu Santo, que es el único que a él lo hace zapatear. No nosotros no podemos contra el diablo. Entonces la palabra del Señor nos dice que no olvidemos sus maquinaciones, y la única manera de estar siempre atento es estando con el Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros estamos aprendiendo que Dios ha provisto al cristiano de la armadura de Dios. Hemos visto en los videos anteriores las piezas de la armadura de Dios. Hemos visto hasta la quinta. Y ahora vamos a ver la sexta, que es la espada del Espíritu. En resumen, ya sabemos que el enemigo nunca se va a presentar así de frente y nos va a decir: yo soy tu enemigo, yo te voy a hacer caer, yo voy a hablar mal de ti, yo voy a insultarte, yo te voy a quitar algo. Nunca, no va a esperar al enemigo llegar así. El enemigo va a llegar camuflado. El enemigo no va a estar visible. Usted no lo va a ver cuando llega. Pero sí va a discernir cuando él está trabajando en contra suya. Y eso es por medio del Espíritu Santo. El conocimiento que Dios nos da cada día es el conocimiento que a nosotros nos provee de esa habilidad para poder discernir cuando el enemigo está alrededor acechando. Nosotros no tenemos que darle lugar al diablo. Y esta es la mejor manera: tomando la armadura de Dios. Porque la armadura de Dios, como ya lo hemos visto, nos asegura con el cinto de la verdad. Y no nos olvidemos que el cinto de la verdad es Cristo mismo, que el cinto de la verdad es su palabra.
La coraza de justicia que es Cristo, la coraza de justicia es su palabra también es su palabra de justicia. Nos provee y nos dice que nosotros tenemos que estar con nuestras sandalias, con calzado nuestros pies, que es Cristo, y el apresto del Evangelio, que es la preparación, su palabra, el yelmo de la salvación, que es la cobertura que Él nos da, la salvación que es Cristo Jesús, y mantener nuestra salvación y la salvación futura. Aleluya. Y algo tan esencial para el cristiano, el escudo de la fe. Nuestra fe está en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír y el oír su palabra. Si se da cuenta que todas estas piezas habla por medio de su palabra. Todas estas piezas es su palabra. Todas estas piezas es Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué más que conocimiento? ¿Qué más para saber que Cristo Jesús siempre tiene que estar con nosotros? ¿Qué más para saber que su palabra tiene que estar con nosotros? Es su palabra la que nos mantiene a nosotros protegidos de todos males. Usted no busque protección de hombre, usted no busque cuidado de hombre, porque el único que nos protege y nos cuida es Cristo. Su palabra es la que nos alimenta y nos da esa paz que nosotros necesitamos. Dios prueba a la iglesia para ver cómo está su fe. Pero es penoso de ver muchos cristianos, guerreros de Jesucristo, cómo caen en batalla por ignorar todo lo que Dios le aconseja. Uno ve cómo se pelea en el mundo, las guerras y las peleas en familias, entre hermanos, se pelean, pero ellos no saben quién es el que provoca sus peleas. Ellos no se dan cuenta que quien está provocando para que se maten entre ellos es el propio diablo, que pone la trampa, manda los dardos, y como tienen su corazón lleno de maldad, caen rápido en la provocación, y su maldad hace que actúen mal en contra de su hermano. Pero más penoso es ver que eso que está sucediendo en el mundo de aquellos que no tienen a Cristo, usted lo pueda ver también en la casa de oración, que usted pueda ver en la iglesia de Dios, que usted pueda ver en los hijos de Dios, esa misma lucha entre familiares, entre hermanos en Cristo. Es penoso. Es penoso ver todas esas cosas. ¿Cómo es eso? Que aquellos que conocen la verdad no se dan cuenta que el enemigo es aquel que está provocando las peleas entre ellos. No se dan cuenta que el enemigo quiere que tengas resentimiento contra tu hermano. No te das cuenta que el enemigo quiere que tú maldigas a tu hermano. No se dan cuenta que el enemigo quiere que tú mates a tu hermano con tus miradas, con tus palabras o tu pensar. No te das cuenta que el enemigo quiere que tú seas homicida. Porque la palabra de Dios dice que el diablo es un homicida. Entonces, como él es un homicida, quiere que todos sus súbditos, sus hijos, también sean homicidas. Pero los que reciben a Cristo ya no son hijos del diablo. ¿Y por qué muchos cristianos son también homicidas? Como que no concuerda eso. Los hijos del diablo son homicidas porque son hijos del diablo y tienen que hacer las obras de su padre, el diablo.
Pero ¿por qué los hijos de Dios hacen las obras del diablo? ¿Por qué entre hijos de Dios hay homicidas? ¿Por qué caen en la provocación y en la mentira? ¿Por qué no se dan cuenta que el único mentiroso es el diablo? El único que maldice es el diablo. ¿No se dan cuenta que es él que provoca? Y no se dan cuenta que si caen en el enojo es porque no están dejando actuar al Espíritu Santo. No se dan cuenta que si en un momento piensan mal de su hermano, el Espíritu Santo no está trabajando en su vida. No se dan cuenta que se están yendo al infierno por no dejar actuar al Espíritu Santo en su vida, en su corazón. No se dan cuenta que es el propio diablo que provoca para que sus instintos, sus concupiscencias salgan a la luz. No se dan cuenta que Dios permite esa prueba para que cada uno se dé cuenta cómo está su condición espiritual, y en vez de enojarse contra el hermano, tienen que decir: Señor, perdóname porque aún no he dejado estas malas obras, porque pienso mal de mi hermano, estoy hablando mal de mi hermano, no lo estoy tratando bien a mi hermano y le estoy diciendo necio, fatuo. No hablo con amabilidad cuando trato el nombre de mi hermano. Siempre estoy buscando palabras que ofendan su nombre. ¿Por qué? Porque estoy dolido por lo que mi hermano me hizo. Pero no se dan cuenta que el hermano no te ha hecho nada. El que te ha hecho es el enemigo, provocar para que tú caigas en pecado. ¿No te das cuenta que el enemigo, a quien tú no ves, buscó a alguien que tú puedas ver y maldecirlo? ¿No te das cuenta que el enemigo quiere que tú seas su ayudante para matar a otro, para que tú seas homicida, ya que él no puede matar a alguien? Te busca a ti para que tú seas su cómplice y tú caes en la provocación para maldecir a tu hermano, a tu amigo o a tu prójimo. ¿No te das cuenta que todos son maquinaciones del enemigo? Pero la única manera de que puedas entender y puedas vencer es que en verdad tomes la armadura de Dios. Tomes la armadura de Dios, porque de esa manera tú ya puedes resistir al diablo contra los dardos que él lanza hacia tu persona. ¿Quién más que el poder del Espíritu Santo para resistir, para ayudarte a resistir esos ataques de aquel que dijo un día: yo te mataré? Ese es Satanás. Él ya tiene firmado una sentencia hacia ti: matarte. Entonces, no ignoréis, dice la palabra del Señor, sus maquinaciones. No ignores sus maquinaciones, que sus maquinaciones es de que tú mates a tu hermano, que tú seas homicida contra tu hermano. Esas son sus maquinaciones. Pero caemos, porque como no vemos a nuestro enemigo, pensamos que nuestro enemigo es aquel a quien estamos viendo, pero tu enemigo no lo ves. Tu enemigo es aquel que no ves. No te vayas contra aquel que tú estás viendo, porque él no es tu enemigo. Hoy el Señor te quiere llenar de ese conocimiento, porque por la falta de conocimiento, por la falta de fe, tú no tomas la armadura de Dios y quieres con tu fuerza atacar a quien tú crees que te está atacando, pero en verdad no es
a quien tú estás viendo, esa a quien tú no ves, ese a quien tú no ves, es el que te está haciendo la guerra y te seguirá haciendo. Entonces de ahora en adelante, ármate, pero no para contra tu hermano, ármate para poderte defender, para estar firme ante las acechanzas del enemigo. Acuérdate la armadura, cuáles son las piezas. Acuérdate que Dios te provee de algo que el mundo no puede tener porque le falta Cristo, le falta recibir esa garantía que es el Espíritu Santo. Pero tú lo tienes, hermano mío. Tú tienes las arras del Espíritu, tú tienes ese sello del Espíritu Santo. Entonces tú puedes mantenerte firme, como dice la palabra del Señor, firme en la prueba. Y hoy el Señor nos quiere enseñar la sexta pieza, que es la espada del Espíritu. Esa espada del Espíritu es la que, aleluya, es la que usó Jesús cuando fue tentado por Satanás. Esa es la espada que Dios quiere que tú cargues en tu vida. Que tu boca, cuando hable, salga la espada del Espíritu. Muchos están confundidos o muchos están creídos y confiados. Piensa que cargar la Biblia en la mano ya te protege ante las acechanzas del enemigo. Muchos creen que cargar la Biblia ya te hace a ti el super cristiano. Muchos creen que cargar la Biblia en la mano es seña de un buen cristiano. Muchos creen que cargar la Biblia, con eso ya le hacen guerra al enemigo. Pero hoy te digo, mi hermano, el diablo se burla de aquellos que creen que cargar la Biblia en la mano ya los hace a ellos cristianos. Pero no es así. La verdad hay que decirla. El verdadero cristiano, dice la palabra del Señor, por sus frutos lo conoceréis. Por ahí ya empezando, eso es lo que hace identificar un buen cristiano. Sus frutos, por sus frutos lo conoceréis. ¿Por qué? Justo el día de hoy conversaba con una joven y ella me decía: es verdad, siervo, es verdad que muchos cristianos dicen llamarse cristianos solo porque cargan y andan en la calle con la Biblia en la mano. Pero yo soy testigo, así me dijo la joven, yo soy testigo de que hay gente, hay maleantes, hay ladrones que cargan la Biblia en la mano y dentro de la Biblia tienen armas para robar. Dentro de la Biblia usan para ellos camuflar ahí o esconder su herramienta de maldad. Entonces yo, ¿cómo me voy a confiar porque veo un hombre con la Biblia en la mano y voy a decir: ve, ese es cristiano, ese no se avergüenza de Cristo porque carga la Biblia en la calle o carga la Biblia en la mano? Y quién sabe si es cristiano o no es cristiano, si es un hijo del diablo o es el diablo mismo, porque hasta el diablo carga la Biblia, porque el diablo se conoce la palabra de Dios de al revés y al derecho. Y el diablo puede cargar la Biblia porque él sabe que ahí no está el poder está en creer en esa palabra, el poder está en cumplir esa palabra. Porque muchos cargan la Biblia pero no cumplen en la palabra. Muchos cargan la Biblia pero no saben la palabra, no tienen conocimiento. Y la palabra del Señor dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. No dice mi pueblo perece por no tener la Biblia en la mano. Porque tener la Biblia en la mano no me da conocimiento.
Por eso que muchos perecen y andan confundidos. No le dicen esta verdad. Solo le dicen, carga la Biblia en la mano porque tú eres cristiano y tú no te tienes que avergonzar de Cristo. ¿Verdad? No te tienes que avergonzar de Cristo. Pero más vergüenza es que no conozcas de Cristo. Más vergüenza que no conozcas la palabra de Dios. Eso es vergüenza. Porque ahí el diablo se ríe y se burla. ¿Ves? Los engañan fácilmente porque no conocen la verdad. Cuando son provocados se enojan rápido contra su prójimo. ¿De qué sirve entonces cargar la Biblia en la mano si no sabes usar la palabra en la boca? Esa es la verdad, lo que hizo Cristo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca. El verdadero cristiano es el que sabe usar la palabra, no el que sabe llevar la Biblia. Es el que sabe usar la palabra de verdad. Es el que tiene el conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque el enemigo te ataca con la palabra. El enemigo se conoce al revés y al derecho, la palabra de Dios. Y como se la conoce, entonces él sabe cómo torcerla. Pero si tú no conoces esta verdad, serás siempre confundido y siempre vas a estar cayendo y siempre vas a estar enojado, siempre vas a estar resentido, siempre vas a estar deprimido. ¿Por qué? Porque las batallas que te vienen, los ataques del enemigo que te vienen, tú no sabes cómo resistirlo. ¿Por qué? Porque no tienes la palabra en tu boca. No tienes la palabra en tu corazón. Porque no te alimentas, huyes de la sabiduría de Dios. Solo te gusta cargar la Biblia, pero no te gusta llenarte de la verdad. Es muy diferente cargar la Biblia que llevar la palabra. Dice la palabra del Señor, átala en tu cuello. Dice la palabra del Señor, ponla como un sello en tu corazón, en tu mente. Tenla en tu mente. Esa es la verdad. Y hoy vamos a hablar, y esa es la espada del Espíritu, es esa verdad, la espada. La espada es la palabra, pero la palabra usada, la palabra hablada, no la palabra llevada, es la palabra hablada. Esa es la espada del Espíritu, porque el Espíritu no es objeto, el Espíritu es espíritu y verdad. Entonces cuando salga de tu boca va a salir verdad, porque tú tienes la espada del Espíritu. Y eso es lo que el Señor quiere, que sepas usar la espada. No que la uses como amuleto. No. La Biblia se la usa para muchas cosas. Pero Dios hoy te dice, usa mi palabra. Y eso es lo que vamos a aprender con mayor detalle. Hay dos palabras que identifican la palabra de Dios, que es la palabra logos y la palabra rema. Los que han escuchado y los que no han escuchado, logo significa toda la palabra de Dios. Logo es la Biblia entera. Todo el contenido que tenemos en la Biblia le llamamos el logo. Ahí está toda la palabra de Dios. Pero lo que en sí vamos a tratar es el rema de Dios. En el libro de Apocalipsis dice, aleluya, que la palabra, la espada del Espíritu, estaba en su boca. Me está diciendo que la espada del Espíritu estaba en la boca de Cristo Jesús. Esa espada del Espíritu es la que hoy el Señor me enseña y me va a seguir enseñando que debe estar en mi boca. La espada del Espíritu tiene que estar en mi boca. El diablo te ha engañado diciéndote que la espada solo debes cargarla en la mano, cuando la realidad, la espada debes tenerla en la boca, porque es lo único que te va a proteger
Esa es la verdad que te protege ante las acechanzas del enemigo. La espada del Espíritu en tu boca. Cuando abras tu boca, tiene que salir la espada para que corte toda la mentira del enemigo. Esa es la espada que tú, cuando abres tu boca, le dices al enemigo: fiel y justo el que está conmigo. Esa es la espada que le dice al enemigo: yo no voy a caer en las mentiras que tú estás queriendo meter en mi boca. Esa es la espada del Espíritu que le dice al enemigo: no, yo no voy a hablar en contra de mi hermano. No, yo no voy a usar mi mente ni mi boca para condenar y mandar al infierno a mi hermano. No, yo no voy a usar mi boca para decirle a mi hermano que es un inútil. Mi boca no se prestará para denigrar y ofender a un hermano. Mi boca va a ser usada solo para hablar la verdad. Y esa verdad es su palabra, Cristo Jesús. Esa verdad dice que hay que perdonar 70 veces 7 al que te ofende. Esa es la verdad. Ese es el rema que yo estoy hablando. Ese es el rema de que hablamos. La palabra escrita. Ya la vamos a hablar con mayor detalle para que usted pueda entender la diferencia del logo y la diferencia que es el rema. El rema es la palabra específica. Es la palabra puntual. El rema es un versículo bíblico que usted diga de poder. Ese es el rema. No es toda la Biblia. Toda la Biblia es el logo. Pero una palabra específica. Ese es el rema. Esa es la espada que vamos a usar. Esa es la espada del Espíritu que nos está diciendo o nos va a aconsejar aquí a través de esta enseñanza el Señor Jesucristo, que debe estar en mi boca. Mi hermano, usted quiere mantener al enemigo distanciado de usted. De ahora en adelante, aprenda a usar la palabra. De ahora en adelante, aprenda a llevar la palabra. ¿Dónde se lleva la palabra? En el corazón, en la mente y en su boca. Porque dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en tu corazón está llena de la palabra de Dios, va a salir la espada del Espíritu por su boca. Aleluya. Es lamentable ver y escuchar a algún hermano que fue ofendido por otro hermano y se refiere hacia su hermano con palabras muy fuertes, muy hirientes, muy déspota. ¿Verdad? Que el que ama a un hermano duele escuchar que maltraten o traten mal a otro hermano. Por más que el hermano haya sido usado por el enemigo, duele cuando, al menos en mi caso, me duele cuando yo escucho un hermano que se refiere a otro hermano con palabras ofensivas, hirientes. Este patán fue que hizo. Este fatuo fue que hizo. Este imbécil fue que lo hizo. ¿Verdad que es duro? A mí me duele escuchar que de la boca de alguien salga palabras ofensivas hacia otro. ¿Se merece que lo maltraten? ¿Se merece que le digan eso? Pues yo le digo que no se lo merece. Que salga de nuestra boca. Nosotros no somos quien para ofender, denigrar a otro. Solo porque nos ha hecho algo. No somos quien para usar nuestra boca para ser un homicida. O usar nuestra mente para ser homicida contra nuestros hermanos. Porque todo eso que hablamos de nuestros hermanos se nos va a revertir. Y todas esas maldiciones se nos vienen a nosotros. Por eso que le digo, yo no me confío cuando veo a alguien con la Biblia en la mano. Yo no puedo yo decir, ese es un buen cristiano. No, porque no he visto sus frutos. La fachada no tiene que engañar a nadie. Dios no se deja llevar por la fachada.
Nunca Jesús se dejó llevar por la fachada. Él siempre se dejó llevar por los frutos. Ahí usted puede ver lo que salga de su boca. Cuando es provocado, cómo actúa. ¿Cómo está su corazón cuando ha sido herido y ofendido por alguien? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es su respuesta? Ahí usted puede ver, este es un verdadero cristiano, porque se levanta no para atacar, se levanta para bendecir al hermano. Porque está usando la espada del Espíritu. Este en verdad es un guerrero de Dios, porque tiene la espada del Espíritu en su boca. Aleluya. Ahí podemos ver si coge una piedra o coge la espada del Espíritu. La espada del Espíritu no va a atacar al hermano, no va a herir al hermano. La espada del Espíritu es para atacar a Satanás. Muchos están confundidos y usan la palabra para atacar al hermano. Y la espada del Espíritu no es para atacar al ser humano. La espada del Espíritu es para el enemigo. Eso es lo que estamos aprendiendo. Dios nos da la armadura de Dios. Aleluya. Es para defendernos y estar firmes contra las acechanzas del diablo, no contra tu hermano. No uses la espada del Espíritu para atacar a tu hermano. No. Dios no te provee de eso para que mates a tu hermano. No. Por eso que la palabra de Dios nos enseña, para que tengamos conocimiento. Este es el conocimiento que muchos no saben y por eso no saben usar lo que Dios le da. Y usan mal la palabra de Dios. Y nos vamos a dar el tiempo para aprender bien a usar esta espada. A ver la diferencia, a entender mejor. Me gusta profundizar. Es por eso que yo me extiendo en un tema, porque lo que de pronto para otros se le hace ya entendible, hay otros que todavía le falta un poquito más de conocimiento para tener claras estas verdades. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aprender bien esta espada del Espíritu. Mi hermano, si usted quiere entender y poder usar la espada del Espíritu, no huya del conocimiento de Dios. Busque la sabiduría, busque las enseñanzas, añore, anhele estar siempre en las enseñanzas de Cristo. Porque esto es lo que te va a enseñar a ti y te va a ayudar a ti a defenderte. Muchos caen es por esto, por esta falta de conocimiento. Y vuelven a la necedad de buscar otras cosas, pero no buscar este conocimiento. Le dan por poco y es por eso que siempre viven cayendo en las mentiras del enemigo, porque le falta conocimiento. Gloria sea al Señor. Demos gracias al Señor, porque Él nos va a proveer más y más de su sabiduría. Porque el enemigo cada día más se está poniendo fuerte en sus ataques, porque sabe que se le termina el tiempo. Este tiempo de la gracia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias por tu bendición. Gracias porque tú me vas a enseñar a ser un verdadero cristiano. No de papel, no de fachada, no de hipocresía, sino un cristiano. Aleluya. Que en mi hablar se note que Cristo está en mi boca. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.